Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente con ustedes en esta mañana y vamos a compartir también en esta hora la enseñanza bíblica que el Señor ha puesto en nuestro corazón para edificación de la iglesia en este domingo 17 de mayo del 2029. Su servidor Ezequiel Ramírez Antonio, actualmente pastor de esta primera iglesia bautista en Tehuantepec. Les enviamos bendiciones del Señor y nuestra oración sigue siendo para que, si usted tiene a Cristo, permanezca firme en el camino que ha recibido del Señor. Y si usted está batallando en su acercarse a Cristo, en su aferrarse a Cristo, en su venir a Cristo, nuestra oración es que usted pueda tener en Cristo esa paz que su alma necesita y ser satisfecho con la presencia de Dios en su vida, que es lo más importante para usted en este tiempo. Momentos difíciles, momentos complicados, todos enfrentamos en nuestras vidas. En algunos casos, las condiciones cambian de manera brusca, de manera rotunda. Con mucha frecuencia nuestros proyectos cambian de un día para otro. Una enfermedad, una situación social, un accidente, un problema no esperado, en fin, son tantas las cosas que pueden llegar a angustiarnos, y más cuando el panorama que se presenta es para nosotros bastante complicado y no podemos hacer mucho por cambiarlo. Recursos limitados, condiciones adversas, y a veces aquellas personas con las que contábamos no solo no están, sino que literalmente nos han abandonado en este proyecto. Imagina ahora que esto se da en una de las misiones más importantes de la vida. Este era el caso del apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a Timoteo. Este panorama sombrío de la segunda carta de Pablo a Timoteo nos hace pensar un poquito en la condición que de repente enfrentamos como sociedad, como iglesia, como creyentes en Cristo Jesús. Cuando el Evangelio de Cristo fue predicado, el Evangelio llegó como una buena noticia y sigue siendo una buena noticia, la gran noticia, la sublime noticia, la suprema noticia, la noticia de salvación en Cristo Jesús. Pero esa noticia del Evangelio tiene un fundamento, tiene una razón de ser, y es la soberanía de Cristo en medio de toda la vida humana, toda actividad humana. Uno de los grandes hombres de Dios, indicados, expresados, conocidos en la Biblia, es el apóstol Pablo. Y en este momento comentaremos algo acerca precisamente de estas enseñanzas paulinas para nuestros tiempos. Esta carta es dirigida a Timoteo. Timoteo, sabemos, fue un discípulo fiel de Pablo, un varón que estuvo batallando con él en algunos de sus viajes misioneros, en algunos lugares en los cuales Pablo tuvo que proclamar la palabra. Timoteo aprendió de Pablo vívidamente las experiencias, no solo lo que Pablo le decía, sino lo que veía Timoteo hacer a Pablo. Quedó muy grabado en el corazón, en el pensamiento del joven Timoteo. Timoteo fue encomendado por Pablo para cuidar, para guiar a la iglesia de Éfeso, una iglesia que tenía algunas dificultades de tipo teológico, de tipo doctrinal en algunos momentos, pero también una iglesia que necesitaba entender quién era Cristo en la iglesia. Una iglesia en la cual necesitaban que todos crecieran juntos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Quizá nuestra situación no sea la misma que la que enfrentaba Pablo Timoteo hace alrededor de 1950 años. Sin embargo, lo cierto es que a la par de Timoteo, nuestra vida cristiana tiene que ser cada día retada por Dios, confrontada con Dios, para permanecer en medio de cualquier circunstancia. Usted quizá habrá oído hablar de Timoteo y predicar sobre Timoteo, un varón con una timidez bastante evidente, un varón con un poco de actitudes que a veces en el liderazgo de nuestros tiempos quizá diríamos no merece estar en el liderazgo porque no tiene una firmeza, una rigidez. Timoteo mostraba algunas actitudes de carácter, hablando del punto de vista humano, no carácter cristiano. Y es tanto así que Pablo encomendó a Timoteo corregir deficiencias graves en la iglesia de Éfeso, así como a Tito le encargó corregir deficiencias graves en la iglesia que estaba ya en Creta. Cada uno de ellos con su carácter, con su temperamento, con sus habilidades, fue encomendado por Pablo para corregir
lo que estaba de manera deficiente en estas iglesias. Así que cuando vemos a Timoteo, no solamente lo veamos como alguien tímido, alguien sin fuerza, a veces alguien enfermizo, ciertamente en ocasiones mostraba esta actitud, pero pues no era lo único que podemos ver en Timoteo. Y tanto era así que Pablo le encomendó las tareas más difíciles en cuanto a doctrina, en cuanto a administración eclesiástica a Timoteo. Esto no significa en ningún momento que quienes están en los liderazgos de las iglesias requieran tener perfiles de superhombres, de superhéroes, como se compartía hace rato. Los líderes de la iglesia no son precisamente los más populares en muchas ocasiones, ni los más carismáticos, ni los de mayor trascendencia académica o política, no. Son hombres que deben ser fieles al Señor, fieles a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, no un neófito que envaneciéndose pueda cometer errores gravísimos y el nombre de Dios y el evangelio sea blasfemado por causa de él. Pablo había visto en Timoteo características quizá no muy sobresalientes desde el punto de vista humano, pero es un hombre fiel al Señor, un hombre fiel en lo que Dios había encomendado en él. Y tanto es así que esta última carta que Pablo escribe la dirige a su hijo Timoteo. Habían varias iglesias que Pablo había fundado y establecido, pero la última carta no se envió a ninguna de ellas. Había varios hombres con los que Pablo había servido, pero la última carta no se dirige a ninguno de ellos, se dirige a Timoteo, un varón, un joven ya maduro a estas alturas, pero que sabía realmente para qué había sido llamado. Quizá nuestra situación no sea precisamente la misma que acosaba a Pablo o a Timoteo, pero mucho podemos aprender de la palabra de Dios en momentos de dificultad. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 7, voy a hacer la lectura de este pasaje, dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que se enrede en los negocios de la vida, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Termina el apóstol Pablo este párrafo diciendo: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a orar. Pedimos en esta hora tu dirección, Señor del cielo, para que nuestro corazón sea abierto a tu voz, a tu palabra, y nuestra vida, Señor, sea una vez más llevada al encuentro contigo y a la necesidad de permanecer fieles hasta las últimas consecuencias en aquello para lo cual tú nos llamaste. Aquí estamos para que nuestro corazón, Señor, sea movido, pero también aquellos que hoy estarán vía redes sociales en otros lugares, por ellos pedimos que si su vida está pasando por un momento de dificultad, de desánimo, de lucha, que también su corazón, Señor, sea fortalecido en esta hora. Y si alguien, por alguna situación, tú lo llevarás a ver este video, esta predicación, esta enseñanza bíblica, que también su corazón se prepare para conocerte si aún está lejos de ti, Señor. Encamina todo a tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En estas recomendaciones de Pablo a Timoteo, comienza el apóstol escribiendo el versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué es necesario esforzarse en la gracia? Pareciera ser de inicio una pequeña contradicción. ¿No acaso la salvación es por gracia? ¿No acaso el Señor nos salva sin méritos propios? En efecto, así es. Somos salvos sin méritos propios más que los de Cristo Jesús. Sin embargo, es una realidad también, que una vez que venimos a Cristo, si realmente entendimos el Evangelio, la palabra de Dios nos enseña que una vez que empezamos a caminar, el camino que llevamos es un camino angosto, la puerta es estrecha, las luchas son constantes, los obstáculos permanecen y están allí una y otra vez. El pecado que enfrentamos día a día quiere revivir, y es por eso que tenemos que esforzarnos a buscar al Señor. Tenemos que esforzarnos y poner toda nuestra intención, nuestra voluntad, nuestro interés, nuestro deseo en que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. No se puede vivir un evangelio en el cual no haya una intención personal de decir: Señor, me he entregado a ti, mi vida está en tus manos. No existe un evangelio en el cual la persona diga creer
y después quiera vivir de acuerdo a sus propias reglas. Ese evangelio no existe. Si no es el evangelio de Cristo, no es el evangelio real. Si no es el evangelio proclamado por el Señor Jesús y enseñado por los apóstoles, no es un evangelio que sea digno siquiera de ser escuchado en nuestros tiempos. La palabra de Dios nos enseña que la primera recomendación que Pablo hace a Timoteo es que se esfuerce en la gracia de Cristo Jesús. Y es un esfuerzo porque tiene que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra comunión con Dios. Dios está allí. Dios no tiene problemas para vencer. Él es todopoderoso. No tiene problemas para trascender tiempos, edades, dimensiones. Él lo abarca todo, lo llena todo. Pero tú y yo sí enfrentamos día tras día diferentes circunstancias que tienen que movernos cada día a iniciar de rodillas ante el Señor, suplicando por su gracia. Nuestro esfuerzo vale la pena porque es la gracia de Dios la que se derrama sobre nosotros. Nuestro esfuerzo vale la pena porque no corremos con méritos propios, sino con los de Cristo Jesús. Timoteo en ese tiempo estaba en una situación de crisis, quizá emocional, quizá espiritual. Y Pablo, en versículos previos de este mismo primer capítulo, capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo, recordamos algunas palabras que usted conoce que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 7. El espíritu que Dios nos dio no es de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo, tampoco de mí que estoy preso por su causa. Participa de las aflicciones. Le dice en el versículo número 12, yo padezco estas cosas por Él y no me avergüenzo porque sé en quién he creído. Versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. Versículo 14, guarda el buen depósito que oíste por el Espíritu Santo. Pero también Pablo a Timoteo le dice que Pablo no está en una situación de la cual pudiera decir Timoteo, Pablo, tú no me comprendes. Pablo dice a Timoteo en el versículo 15, sabes, Timoteo, mejor que nadie, si tú piensas que estás batallando con tus problemas, tú sabes perfectamente, dice Pablo a Timoteo en el versículo 15, que todos los que habitan en esa región de Asia me abandonaron, entre ellos Figelo y Hermógenes. Estuvieron conmigo y no solo se fueron, no solo me dijeron luego volvemos, sino que dice me abandonaron y da la idea de despreciar, desechar algo. Ya Pablo quedó en el olvido para estas personas. Dice el versículo 16, pero así como hay hombres que cuando viene la tribulación se alejan, hay otros que permanecen, y menciona un hombre, dice así en el versículo 16, el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Cuando estuvo en Roma, me buscó con mucha solicitud y me encontró. Que el Señor, concédale el Señor que haya misericordia cerca de él en aquel día. Y tú sabes bien cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo conoces mejor que yo, le dice Pablo a Timoteo. Así que Pablo no estaba en una situación que pudiera decir cualquiera de nosotros que estamos en una situación peor que la de Pablo, no. Y sobre todo en Pablo pesaba una gran verdad y un tremendo ministerio que había recibido el Señor Jesucristo. Esfuérzate en tu relación con Dios. No permitas que nada te separe de Él. En esta semana compartía yo un pensamiento en la red social del Facebook y escribía yo que si después de este tiempo de lo que se conoce como la pandemia del coronavirus COVID-19, nuestras vidas, nuestras iglesias no renacen fortalecidas por la gracia del Señor, no vivimos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros y nos ha sostenido, si no entendemos una nueva visión de la comunión de la iglesia, si no sentimos pasión por aquellos que están muriendo sin Cristo, creo que habrá sido en vano lo que Dios quiso mostrarnos en este tiempo para muchos. Y quizá deberemos lamentarnos de no habernos dado cuenta que la iglesia ha estado enferma, sin un anhelo por su Salvador, en medio de situaciones mucho más estables. ¿Qué viene? No sabemos qué viene. No es para espantarnos, atemorizarnos, caer en pánico, no. Es para que en ese tiempo reconozcamos que como Timoteo y como Pablo, tenemos que esforzarnos en ese llamado que recibimos del Señor. Aclaro otra vez, no es un esfuerzo para lograr por méritos propios algo, no. Es un esfuerzo por permanecer en la gracia que el Señor nos regaló por su infinita misericordia. Y esto abarca nuestra relación con Dios.
abarca nuestro crecimiento en Cristo, abarca también nuestro matrimonio. Quienes tenemos la bendición de una esposa, unos hijos, también abarca eso. Esfuérzate en la gracia para administrar tu matrimonio. Esfuérzate para permanecer firme ante todo lo que el mundo está diciendo en este tiempo, ante todo lo que se avecina, donde las familias se desintegran, los hijos caen en la violencia, los hijos rechazan el Evangelio. Esfuérzate a permanecer en el Evangelio de Cristo. Pablo a Timoteo le dice, el ejemplo de tu madre y tu abuela tuvieron un efecto grande en tu vida. Y mis hermanos, esforcémonos para que también nuestra vida deje huella en nuestros hijos y nuestra descendencia en la gracia del Señor Jesucristo. Esfuérzate en amar a tu familia. Esfuérzate porque estás en Cristo y es la misma presencia de Él lo que te va a sostener. Tienes a Cristo, lo tienes a Él, lo tienes todo. Así que vale la pena el esfuerzo en Cristo Jesús. Vale la pena lo que hagas en el ministerio de tu Salvador. Pero algunas formas prácticas de mostrar este esfuerzo. Pablo menciona en esta carta que algunos le habían desamparado. Algunos compañeros de ministerio, compañeros de milicia le habían abandonado. Y el mensaje que tenían que compartir, que llegó a nuestros días, es importantísimo. Y le dice a Timoteo, Timoteo, recibimos tú y yo un evangelio. Esfuérzate tú por proclamarlo, por enseñarlo, por transmitirlo. Algunos grupos religiosos el día de hoy proclaman tener una asociación apostólica, que después de fulano vino sutano y sutano hasta el día de hoy. No podemos hacer tal aseveración bajo ninguna circunstancia, en ninguna religión, y sería mentiroso decir eso, y es una mentira asegurar que hay una asociación apostólica de ciertos líderes. A lo largo de la historia del cristianismo, obviamente han habido personajes a quienes Dios ha levantado. ¿Y cómo sabemos que han sido usados por Dios? Porque han vuelto a la palabra. Cualquier enseñanza que se jacte de llamarse apostólica, de la asociación apostólica, tenemos que ir a la palabra. Si Jesucristo lo enseñó, si la primera iglesia lo enseñó, lo practicó, si los apóstoles lo dejaron visto, si los primeros creyentes permanecieron en esa enseñanza, es una enseñanza del Señor. Muchas cosas se han agregado en nuestros días y mucha enseñanza que nos ha llegado de diferentes formas es una tergiversación total de la enseñanza de la palabra de Dios. Es una perversión muchas veces del Evangelio. Y esta era la carga que Pablo tenía más en su corazón. Por eso cuando le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, la primera recomendación fue en el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La primera cosa en la que Timoteo se debía esforzar es en la enseñanza de la palabra de Dios, en el aprendizaje y la enseñanza de la palabra de Dios. En esa misma carta, en el capítulo 3, en el versículo 10, Pablo a Timoteo le dice, pero tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, has entendido mi propósito, has visto mi fe, mi paciencia, mi amor. También tienes conocimiento de mis persecuciones, padecimientos como los de Antioquía, Iconio, Listra, que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y en el versículo 14 le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Así que para Pablo lo importante en la vida de Timoteo era todo lo demás que Timoteo hiciera. No tenía ninguna razón de ser, sino se fundamentaba en lo que Cristo enseñó y lo que dejó a los apóstoles. Cualquier cosa que usted escuche, que reciba como enseñanza, mi amigo, mi hermano, confróntenlo con la Escritura. Si la Escritura no va de acuerdo a lo que le enseñan, deseche esa enseñanza que no va de acuerdo con la palabra. Pablo a Timoteo le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Y aquí la palabra encargar es una palabra que significa cuidar, entregar algo a alguien, pero que lo cuide como algo que tiene mucho valor. Y por eso en estos tiempos es la verdad preocupante que haya muchos cristianos que no se ocupen en la lectura de la palabra de Dios. Que haya cristianos que piensen, decíamos por la mañana, que la doctrina es algo secundario, mi hermano. Si lo que tú crees no dirige tu vida, si la enseñanza bíblica no es la que moldea tu carácter,
tienes que reconocer que no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué muchas iglesias cambian su doctrina, cambian su forma de creer? Porque no hay fundamento bíblico y porque piensan que lo que la Biblia enseña no es suficiente. Requieren otras cosas, otros métodos, estrategias, esquemas novedosos para que la gente esté presente. Y no tenemos que llegar a nada de eso para decir que el Evangelio sigue siendo vigente el día de hoy. A Timoteo Pablo le dice: esfuérzate en la gracia, pero lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Obviamente en el pasaje el apóstol está enseñando y está hablando de aquellas personas a quienes tiene que encargárseles el ministerio para compartir dones de enseñanza. Pero también está hablando a toda nuestra iglesia, a toda la iglesia, que tiene que recibir la enseñanza y de alguna forma seremos maestros de la palabra porque tenemos que compartirlo con otros más. Así que el primer ejemplo que Pablo pone, o que le hace Pablo recordar a Timoteo, es como maestro. Jesús le mostró a Pablo la enseñanza. Pablo le enseñó a Timoteo. Timoteo debía encargar a esos hombres fieles que fueran idóneos. Y el hecho de la idoneidad a nuestros ojos también a veces es algo relativo. ¿Por qué razón? De los 12 que anduvieron con Cristo, tenían al mejor maestro y uno le rechazó. Uno completamente se alejó de él. Pablo tenía colaboradores suyos que viajaron con él, que compartieron la enseñanza y el ministerio y le abandonaron. Y en nuestras manos el día de hoy tenemos el Evangelio que nos fue encargado. Jesús oró por nosotros y dijo, orando al Padre: no solo te ruego por mis discípulos que están aquí, también te ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que mi hermano y mi hermana, si usted está pensando que no requiere la enseñanza bíblica para permanecer en el Evangelio, usted está en un pensamiento equivocado. A Timoteo Pablo le dice: hijo, esfuérzate en el conocimiento de Dios. Esfuérzate en la gracia de Cristo y no permitas por ningún motivo que esta enseñanza se pervierta. En el capítulo 3 Pablo advierte de esto a Timoteo y le da algunas cosas un poquito más específicas. Le dice: Timoteo, me preocupa y me interesa que te encargues de buscar hombres fieles y idóneos, porque debes saber que en los postreros tiempos las cosas van a ser muy peligrosas. Entre otras, habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La proclamación del Evangelio hoy menos que nunca debe detenerse. No tomemos como pretexto la situación que está pasando para dejar de proclamar de Jesús. Si en los tiempos de Pablo veía avecinar situaciones complicadas, hoy las estamos viviendo. Hoy estamos pasando situaciones tales como los que Pablo mencionó. Y si en aquel tiempo era necesario permanecer firmes en la palabra, hoy lo es mucho más. Esto en la carga de Pablo, en el corazón de Pablo, era algo que no le dejaba tranquilo. Necesitaba que Timoteo entendiera la urgencia del Evangelio de Cristo tal como fue recibido. La proclamación del Evangelio no se puede detener y hoy este encargo de Pablo es tan vigente como hace 1950 años aproximadamente. En el versículo 3, recordamos que estamos viendo cuando Pablo a Timoteo le dice: esfuérzate en la gracia. Versículo 3, le dice a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como maestro, debes hacer tu papel. Como soldado, ¿por qué la idea de soldado a Timoteo? Obviamente sabemos que Pablo estaba encarcelado. En Hechos 28 termina Pablo en Roma encarcelado en una cárcel, le hemos comentado también. La situación de él es mucho más benévola en aquel tiempo que ahorita.
en esa misma carta Pablo escribe a Timoteo diciéndole: ahorita estoy preso a modo de malhechor. Era tratado ya como un criminal, ya no con aquellas benevolencias del primer encarcelamiento en Roma. Ahora estaba con cepos en los pies, en una celda oscura, en una celda no agradable desde ningún punto de vista. Y entonces Pablo a Timoteo le está enseñando a mantenerse firme, porque hay una guerra espiritual real en la que Timoteo está implícito. Y esto implica que todo en la vida pertenezca al Señor. Cuando Jesucristo llamó a sus apóstoles, empezó con una demanda: si alguno quiere venir así, quieres venir en pos de mí, niéguese él mismo, tome su cruz y sígame. Escribe Pablo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 4 cosas que entendemos de este versículo. Primero, soporta por el Señor hasta el más difícil sufrimiento. Los problemas que enfrentamos en nuestra vida cristiana son precisamente la forma en la que a veces el diablo trata de destruirnos y de debilitarnos. Y es necesario, mis hermanos, que entendamos esta parte del Evangelio. El Señor nos ha salvado, rescatado y bendecido, pero Pablo a Timoteo le está enseñando que soporte por el Señor hasta el más difícil sufrimiento. Tú pues, como buen soldado, sufre penalidades por causa de Jesucristo. La segunda cosa que le enseña es que debe enfocar hasta sus más mínimos proyectos en lo que el Señor dice. Le está diciendo: como buen soldado de Jesucristo. Algunos historiadores comentan que en el tiempo del Imperio Romano, particularmente en eso que Pablo estaba viviendo, algunos jóvenes soldados que llegaban a ser contratados para el ejército romano tenían la prohibición de casarse, tenían la prohibición de contraer cualquier tipo de negocio y tenían la prohibición de ver a sus padres. Entonces, cuando Pablo escriba a Timoteo, probablemente tenga eso en mente. Obviamente no está diciéndole a Timoteo que aborrezca y que desprecie todo lo demás. En un momento veremos lo que quiere decir eso. Pero sí le está diciendo a Timoteo que se enfoque en aquello que el Señor quiere. Dice el versículo 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Aquí la palabra enredar es una palabra precisamente que tiene la idea de caer en la trampa de algo o quedar enredado en algo. No está diciendo Pablo a Timoteo que se despreocupe quizá de su salud, porque más adelante dice que tenga cuidado de su salud. No le está diciendo que descuide la iglesia, no le está diciendo otra cosa, sencillamente le está diciendo que ninguna de las cosas que le rodean entrampe su comunión con Dios. No se enreda en los negocios de la vida. Nada de lo terrenal debe desviar nuestra atención de la encomienda de proclamar y permanecer en Cristo. Eso es lo que Pablo a Timoteo le dice. Dentro de la milicia, ningún soldado se enreda en las cosas de este mundo y aún así procura agradar a su Señor. La tercera cosa que Timoteo debía entender es que Timoteo debería agradar a Dios hasta con el último deseo de su corazón. El ejemplo del soldado es: el soldado no está para agradarse a sí mismo, sino para su Señor. Si un soldado romano tiene como propósito agradar al que lo contrató, tú como soldado de Cristo tienes la primera y última encomienda de agradar en todo a tu Señor. Y Pablo escribe a los romanos y a los corintios hablando acerca de ser agradables a Dios. Así que estemos ausentes o presentes al Señor, procuramos serle agradables. Y todo lo que hagamos de palabra de hecho sea para agradar a Dios, no a los hombres. Pablo también a los Gálatas dice: si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que nuestra vida cristiana, de aquellos que hemos sido llamados por el Señor para su servicio, para conocerle, debemos entender que aún el último suspiro, el último deseo, debe honrar al Señor. Y por último, en este versículo, debes también conocer los anhelos de tu Señor. Tú no vas a saber cómo agradar a Dios si no lo conoces. No vas a saber cómo honrar a Dios si no sabes quién es Él. ¿Y dónde puedes conocer a Dios? En tu relación personal, en la oración y viniendo otra vez a la palabra.
Si tú no estás conociendo a Dios cada día en tu vida, dos cosas están ocurriendo. No sabes cómo agradar a Dios y por consiguiente no estás agradando a Dios. Consecuencia lógica, no estás siendo un buen soldado de Jesucristo. Necesitas conocer a Dios y su voluntad para poder agradarle. Y entonces serás un buen soldado de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo a Timoteo le está diciendo. Como buen soldado de Jesucristo, Timoteo, soporta por él hasta el más difícil sufrimiento. Enfoca en él hasta tu más pequeño deseo. Agrada al Señor hasta con tu último deseo y conoce los anhelos de tu Señor. De otra manera, no sabrás cómo agradarle. Timoteo como maestro, Timoteo como soldado. Pero también en el versículo número 5, escribe el apóstol Pablo, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Por qué el ejemplo de atleta, Timoteo? Como maestro, bueno, por la enseñanza. Como soldado, bueno, por permanecer y sufrir penalidades. Y como atleta, ¿por qué? Recordamos que el ejemplo del deporte siempre es conocido por Pablo en sus cartas. Y a Timoteo, una vez más, le escribió en esta segunda carta, en su capítulo número 4 y versículo número 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. A los corintios, Pablo también está diciendo, corran, le dice a los corintios, de tal manera que obtengan lo que ustedes están buscando. Y por eso cuando Pablo escribe a Timoteo este versículo, esta parte de la carta, le está diciendo a Timoteo que necesita no quitar la mirada del galardón y correr de acuerdo a las reglas que Dios mismo ha establecido. No se puede agradar a Dios poniendo nuestras propias reglas. Él es el juez, Él puso las reglas, Él da el galardón. Los únicos que pueden luchar legítimamente en esta competencia son aquellos que han conocido a su Señor y saben qué es lo que Dios pide de ellos. Algunas personas que quizás nos estén escuchando, viendo o nos vayan a ver más adelante, espero que puedan estar atentos a la enseñanza bíblica a través de este canal y otros más que están transmitiendo enseñanzas bíblicas, cristocéntricas, neotestamentarias. Tenemos que recordarles y decir que si queremos luchar legítimamente, como Pablo a Timoteo le dice, lo primero es cumplir las reglas, por así decirlo, del juego del Señor. Y aquí déjeme explicarle algo rápidamente. Cuando Pablo a Timoteo le dice, el que lucha como atleta no es coronado, no lucha legítimamente, quiero llevarle a usted a su relación con Dios. Muchas personas el día de hoy intentan agradar a Dios de alguna manera. Muchas personas intentan hacer algo para llamar la atención de Dios, pero su corazón está lejos de Dios. No hay en ellos arrepentimiento, no hay en ellos fe, no hay en ellos el deseo de vivir para Cristo, de servir a Cristo. Si usted quiere correr la carrera de manera sabia, de manera legítima, tenemos que venir a la palabra. Y la palabra de Dios nos enseña que todos nosotros, sin Cristo, estamos eternamente condenados. Y para poder tener vida, necesitamos venir reconociendo que hemos fallado delante de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlo ante el Señor, reconocer que hemos pecado y que merecemos la condenación eterna, porque usted sabrá en su corazón que le ha fallado a Dios y necesita el perdón de Cristo para tener comunión con Él y paz en usted mismo. Necesita la presencia de Dios para esforzarse por su familia. A veces quizá hagamos grandes esfuerzos, pero ese versículo nos enseña a comenzar por el principio. Y si usted no está viviendo para Cristo, si usted no tiene la vida de Cristo, se esforzará mucho, hará grandes cosas humanamente, pero no tendrá el resultado que usted espera. Usted necesita venir a Cristo y reconocer que solamente a partir de Él y por la gracia de Cristo, usted puede empezar a vivir y tener sus enseñanzas. No se trata de querer llegar a la meta por méritos propios. No se trata
tampoco de lograr la gloria a nuestra propia manera. A nadie que no tiene a Cristo como Señor se le puede pedir que viva de acuerdo a su voluntad, dice Romanos 8:7, porque no se sujetan a la voluntad de Dios y no pueden sujetarse hasta que el Espíritu de Dios viva en ellos, venga a ser morada en ellos y sean guiados por el Espíritu Santo del Señor. No se puede correr la carrera o competir en este juego si no nos sujetamos a las reglas que el mismo Señor ha puesto. Y Pablo a Timoteo le está diciendo eso: Timoteo, ya empezaste a correr, ahora lucha con toda tu determinación. No hay otra forma de amar a Dios que no sea con todo el ser. Jesucristo lo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No se puede amar a Dios si no es con todo el ser, si no es con todo lo que tú y yo tenemos ante el Señor. Y lo primero es entregarlo en arrepentimiento y fe, venir a su presencia, tener la vida de Cristo y a partir de allí, por la gracia del Señor, empezar a correr esta carrera. Así que, hermano, si estás caminando en la fe cristiana y de repente dices: hermano, no sé si voy a llegar a la meta, no sé si voy a poder con mi matrimonio, no sé si voy a poder continuar en este problema. Pablo dice a Timoteo: lucha legítimamente. Y yo te digo en esta hora, atendiendo la palabra de Dios, lucha con toda tu determinación, lucha con toda tu intención. Tienes la gracia de Cristo en tu vida, tienes la presencia de Dios en tu vida, tienes el poder de Dios en tu vida. Y cuando Pablo dijo al Señor Jesús, en aquel tiempo del famoso aguijón en la carne, que habla 2 Corintios 9, el Señor le dijo a Pablo: Pablo, bástate mi gracia. Pablo, no necesitas más que mi gracia para poder correr, para poder permanecer. Y yo te digo, mi hermano, también no solo luches con toda tu determinación, sino corre de tal manera que la meta de Cristo sea tu suprema intención en la vida. Corre siempre viendo a Cristo como tu Señor. Corre siempre buscando la meta que es Cristo como tu galardón. Que nada en este mundo empañe tu mirada y la quites del Señor Jesús. A Timoteo era necesario recordarle esto, porque Timoteo se veía a veces a sí mismo, veía las circunstancias y quizá dudaba si podría cumplir el ministerio que recibió del Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. Corre, mi hermano, de tal manera, permanece de tal manera que ganar y estar con Cristo sea tu intención más elevada en la vida. La Biblia nos habla de varias coronas, solamente las mencionaré. La corona incorruptible, la corona que era la iglesia. Pablo a Filipenses y Tesalonicenses dice: ustedes son corona mía. La corona de justicia, la corona de vida, la corona incorruptible de gloria, la corona de la vida, la corona de oro de los 24 ancianos. Pero al final de cuentas hemos aprendido, enseñado que todas estas coronas que se reciben tienen un solo propósito: ser puestos a los pies del Cordero. Así que, mi hermano, la carrera que estás corriendo es por la gracia de Dios, es con la gracia de Dios y es para Dios. Por último, versículo número 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. En este caso, en esta idea a la que Pablo lleva a Timoteo, ahora se trata de dar un esfuerzo, quizá el último esfuerzo en este tiempo de la vida. La palabra trabajar que se utiliza allí lleva la intención de dejar, de poner hasta el grado de quedar exhausto, hasta el grado de quedar sin ninguna fuerza propia ya. Es esforzarse. Cuando aquí dice el labrador debe trabajar primero, repito, la palabra trabajar lleva la idea de darse, de acabarse, de extenuarse en el trabajo. Y Timoteo tenía que permanecer porque tenía un ministerio en sus manos. No podemos en este tiempo darnos el lujo de ceder, tomarnos unas vacaciones por el coronavirus, entrar en cuarentena espiritual, dejar de buscar a Dios. No, mi hermano, eso jamás debe ocurrir. Hoy más que nunca y ante lo que se avecina,
Usted y yo tenemos que permanecer en el Señor. El apóstol Pablo a Timoteo le está diciendo en estos versículos que trabaje arduamente hasta gastar su última fuerza en la obra del Señor. Si tú has batallado y has intentado caminar en el Señor, estás caminando, pero aún hay cosas con las que estás luchando fuertemente. A Timoteo Pablo le dijo: esfuérzate porque la gracia de Cristo está contigo. Pero también un esfuerzo que debe ser propio, personal, intencional. Y esa gracia es tu vida, poniéndose al servicio de Dios hasta el último instante que vivas. Tarde o temprano moriremos. Y el día que muramos, ¿en qué habremos gastado nuestro tiempo? ¿En qué habremos acabado nuestro esfuerzo? ¿En qué habremos consumido nuestras energías? Mi hermano, yo te animo a que trabajes arduamente en tu comunión con Dios, a que te esfuerces cada día en buscar la voluntad de Dios, a que lo que el Señor ha puesto en tus manos lo hagas siempre con la intención de que Dios sea glorificado. Pero también a Timoteo no solo le decía que trabajara arduamente, sino que todo lo que haga, lo haga con todo el empeño posible para lograr su cometido. Eclesiastés dice: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con todo tu empeño, hazlo según las fuerzas que tienes. Y tenemos en nosotros el poder más grande, que es el del Espíritu Santo, para vencer. Y Timoteo debía recordarlo. Le faltaba mucho por recorrer todavía, pero se enfocaba en sí mismo. Y Pablo le recuerda que hay una gracia de Dios que le sostiene. El apóstol a los Corintios escribe: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que también Pablo le decía a Timoteo: cumple tu deber, aunque en algún momento de tu trabajo camines solo. Se hizo la observación de estos 4 ejemplos. El maestro, de alguna manera, después de un tiempo ve a sus alumnos y es animado. Gracias a Dios pude recibir en estos días algunos mensajes de agradecimiento de alumnos y exalumnos, y uno de ellos me compartí el día viernes y me decía: le agradezco, profesor, porque hay pocos maestros entregados, y él decía así: y sé que todavía en las aulas hay maestros que están dispuestos a entregar su vida por sus alumnos. Y digo, bueno, si mis alumnos en la escuela ven que el interés que ponemos, la intención, es transmisión de vida, ¿por qué en el cristianismo no entendemos que tenemos que hacer lo mismo? Compartir el evangelio, y es la enseñanza más importante que tenemos. El maestro, como quiera, es animado por sus alumnos, por sus compañeros. El soldado casi siempre va en ejército, uno cae y el otro lo levanta. El atleta corre, pero se prepara, tiene un entrenador. Pero el labrador muchas veces anda solo en el campo. Si él se cae, se tiene que levantar solo. Si el agua se le acaba, o tiene que aguantar a llegar a la casa, o a ver qué hace, o tiene que escarbar, algo tiene que hacer, pero camina solo. Y Pablo a Timoteo también le decía esto: es necesario que entiendas que en algunas ocasiones tu trabajo en el Señor va a ser caminar solo, pero eso no significa que tengas que dejar de cumplir aquello para lo que Dios te llamó. Cumple tu deber, mi hermano, aunque parece que a veces estás caminando solo en el camino del Señor. Estos ejemplos que Pablo pone siempre tienen un propósito. Y en el caso del labrador dice, es participar de los frutos. Y es hermoso cuando la gente se convierte al evangelio, viene a los pies de Cristo, y sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre produce un efecto en quien la escucha. Timoteo necesitaba entender estas verdades del evangelio. Y en el versículo 7 le dice el apóstol a Timoteo: considera todo lo que te digo, y que el Señor te dé entendimiento en todo. Yo creo que la carta, si fuera muy breve, pudo terminar acá, pero todavía Pablo escribió más. Y con esto Pablo estaba diciendo: Timoteo, escucha bien lo que te dije. No lo eches en saco roto. Yo hice lo que está de mi parte hasta donde pude. Lo demás es tú y Dios.
que el Señor te haga entender cuál es su voluntad en tu vida. Y mi hermano, creo que en estos tiempos necesitamos entender esa parte de nuestro cristianismo. Sabemos que no podemos caminar sin Cristo en esa vida. Sabemos que hay obstáculos, por eso el ejemplo del soldado. Sabemos que necesitamos permanecer hasta el final, por eso el ejemplo del atleta. Sabemos que a veces hay que caminar solo sin una palmadita, por eso el ejemplo del labrador. Y tenemos el evangelio que compartir, por eso el ejemplo del maestro. Pero a final de cuentas, eres tú y el Señor quien tiene que ponerse a cuentas y decir: Señor, si hay algo que en mi vida está limitando mi crecimiento, si hay algo que me está obstaculizando en ese amor por ti, te pido que quites todo eso y que me permitas no perder de vista aquel galardón que tienes para mí. Pablo en ese tiempo es probable que estuviera dirigiendo la iglesia de Éfeso. No era un pastor propiamente, vamos a decirlo ahí, que quedó muchos años allí, fue encargado por Pablo para corregir algunas situaciones. Pero es interesante, es bastante ilustrativo, que cuando el apóstol Juan escribe la revelación del Apocalipsis, la primera iglesia a la que se dirige una carta que aparece es precisamente la iglesia de Éfeso. Esta carta en donde Juan había estado al frente. Esta iglesia a la que se le había pedido que caminaran juntos en el amor del Señor, que crecieran juntos en la fe de Jesucristo. Y permítame leer estos versículos del capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Conozco que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Sé que has sufrido como iglesia, que has tenido paciencia y que han trabajado arduamente por amor de mi nombre y no han desmayado. Pero hay algo que tengo contra ti. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto: aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Comentamos al principio que no hay otra forma de seguir a Cristo que no sea una entrega total. No hay un plan alternativo para el discipulado. Solo de esta manera podremos disfrutar de la gracia y la presencia del Señor bajo cualquier circunstancia. En esta carta que escribe el apóstol Juan y que en esos versículos 1 al 7 se dirigen a Éfeso, el punto básico no era problema de doctrina, como se escuchaba por la mañana. No era un problema de liderazgo propiamente. No era un problema de trabajo. El problema es que habían puesto otras cosas en lugar de su amor por Cristo. Y cuando aquí habla de primer amor, no precisamente hemos dicho también se refiere a la primera vez que te enamoraste, no. Primer amor significa aquello que está por encima de todo. Aquello que absorbe tu tiempo, energía, esfuerzo. Por eso dijimos que cuando venimos a Cristo, o le servimos de todo corazón, alma, fuerzas y mente, o sencillamente no podemos ser útiles en el ministerio al que el Señor nos ha llamado. No hay forma de servir a Cristo que no sea entregándole todo. Y la iglesia en Éfeso, en el año 95, 96 más o menos, había perdido esta situación. Había perdido este hilo. Cuando se escribe la carta a Timoteo empezaba la persecución bajo algunos imperios romanos, emperadores romanos. Para el tiempo del Apocalipsis la persecución era fuerte, era genuina, era real, era auténtica, era difícil. Y la iglesia había permanecido, pero su amor por el Señor parecía que empezaba a desvanecerse. Y el Señor dijo: esto es lo que tengo contra ti. Has dejado de amarme por encima de todas las cosas. Y la exhortación a Timoteo, creo que bien vale la pena para nuestros días, mis hermanos.
Si has caminado con Cristo durante este tiempo, la exhortación del apóstol es a permanecer y a que nada empañe tu caminar con Jesucristo. A veces quizás sea necesario caminar solo, dije hace rato. No estamos diciendo aislado de la iglesia, no. Me refiero a que a veces no tenemos a alguien que nos dé una palmadita para avanzar, pero para eso es el cuerpo de Cristo, para animarnos. Pero en medio de todas las cosas, Pablo a Timoteo le dice, tienes la gracia de Cristo que va a permanecer siempre a tu lado. Y si tú en esta hora, mi amigo, estás batallando con alguna situación en tu vida, familia, yo te invito a que antes de seguir avanzando y seguir remando contra corriente, primero permitas que Cristo sea el que tome las cosas en sus manos. ¿Por qué no te rindes a los pies del Salvador? Y le dices, Señor, hoy reconozco que he luchado con mis fuerzas y necesito luchar con tu gracia. Perdóname por mis pecados. Abro mi vida para que tú vengas a ser mi Señor. Te entrego todo lo que soy, lo que tengo, mis luchas, Señor Jesús. Y me comprometo a vivir para ti el resto de mis días. Hazlo en esta hora si es tu decisión. Y si Dios toca tu corazón a su llamado, no esperes más el tiempo para venir a Cristo. Y si como creyente en Cristo estás batallando, recuerda la enseñanza a Timoteo. Después de todo lo que Pablo escribió, le dice, Timoteo, pon atención a todo lo que te escribí y que el Señor te dé entendimiento para hacer su voluntad. Mi hermano, esforcémonos en la gracia de Cristo. Vivamos para el Señor y a su tiempo cegaremos, dice Pablo a los Gálatas, si no desmayamos. Que Dios nos bendiga. Agradecemos a Dios por la bendición de haber estado con ustedes en esta mañana a través del Facebook. Nuestra invitación, mis amigos y hermanos, es que el próximo domingo nos acompañen nuevamente a las 10 de la mañana en la enseñanza bíblica, a las 11 las actividades de adoración al Señor y también la predicación. El día de hoy quizás usted pudo ver que estuvimos cambiando un poquito de fuente de transmisión, porque aquí tuvimos problemas con el internet, que se iba, estamos trabajando con 2 dispositivos diferentes. Esperamos, ahora sí, bueno, estamos ya, lo que se tenía que hacer de sonido ya se corrigió, lo que tenía que quedar de video ya se corrigió, pero ahora el problema fue el internet. Entonces, oremos para que no haya ningún impedimento la próxima semana para que podamos servir. Comparta esta enseñanza bíblica. Y mi hermano, hay mucho por hacer, hay mucho por honrar al Señor y que nos dispongamos a vivir para Él. Vamos a orar para despedirnos de esta transmisión. Gracias, Dios, porque siempre has estado a nuestro lado. Gracias porque tu evangelio, Señor, no tiene por qué ser cambiado. Ni un ápice, ni una pizca, ni una sola línea de tu evangelio eterno debe ser cambiado. Tampoco la enseñanza bíblica debe ser puesta a un lado con tal de tener adeptos. No tenemos por qué hacer circo, teatro y tantas cosas. Solamente hay que volver a tu palabra, proclamar tu palabra y, Señor, llegar a los corazones de manera que sea tu espíritu el que mueva cada vida. Te pedimos que uses cada palabra que es expresada, cada frase que es escrita, que uses, Señor, también esta red social que en esos tiempos está siendo de mucha utilidad para nosotros. Te pedimos, Padre, por quienes hoy participaron en esta transmisión, por mis hermanos de sistemas, de internet, de audio. Padre, te pedimos que los inconvenientes que hemos tenido puedan ser superados en lo sucesivo. Nuestra oración, Padre Santo, es darte a conocer a ti. Ninguno de nosotros merece, Señor, ningún tipo de alabanza, ningún tipo de mención honorífica, porque es tu palabra la que se proclama, porque eres tú el centro de atención, porque es tu evangelio el que salva, porque es tu gracia la que sostiene y porque es tu galardón el que anhelamos, Señor. Solamente como instrumentos tuyos permítenos hacer las cosas conforme a tu voluntad. Hoy pedimos que si algunos de los que nos escuchan por primera vez está oyendo tu palabra y en esta mañana entendió la necesidad de dejar de luchar solo y aprender a vivir en tu gracia, te pido, Señor, que consueles ese corazón, que escuches la oración, que muevas, Señor, el espíritu de él y que seas tú el que llegues a vivir en esa persona. Por mis hermanos en la fe de Jesucristo, gracias por la vida de ellos. Los has sostenido hasta este día y sé que lo seguirás haciendo. Concédenos el gozo, Señor, de permanecer hasta el día que nos llames a tu presencia.
Así como Timoteo, quizá algunos estén batallando en algunas áreas de su vida. Y necesitamos ser exhortados y no perder de vista, Señor, nuestro galardón. Y no perder de vista tu gracia, no perder de vista tu evangelio, no perder de vista tu presencia, no perder de vista, Señor, nuestra disposición a tu servicio. Te pido que consueles corazones que estén dolidos, que sanes cuerpos, Señor, que están enfermos en esta hora. Y que tu gracia, Señor, una vez más, sea visible, sea manifiesta en la vida de cada uno de los hermanos de esta iglesia. Gracias por los que hoy estuvimos presentes en esta transmisión. Te pedimos que cuides nuestra vida y que en esta semana, una vez más, demos a conocer tu palabra, como tú quieres que sea dada a conocer. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga y nos vemos en próximos días. Amén.